Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:28 de la mañana. Hasta ahora quiero darle la bienvenida al abogado Napoleón Santamaría. Él es experto en temas tributarios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Liz, muy buenos días. Buenos días a todos los amigos que siempre nos atienden. A usted por acompañarnos para analizar el contenido de esta propuesta de reforma tributaria denominada Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Nombre bastante largo que todavía resulta complejo memorizar. Y hacia allá va mi primera pregunta. Tal y como está planteada, con lo que incluye, de manera macro quisiera preguntarle si usted considera que va dirigida a eso, a una eficiencia económica y a cumplir el otro objetivo que tiene, que es a incrementar estas fuentes de empleo en el país. Liz, yo me temo que el presidente, claro, y entiendo que un presidente tiene una agenda muy complicada, pero entiendo que en esta ocasión el presidente no revisó el papel final, el documento, el proyecto final, porque efectivamente, para contestar su pregunta ¿esto estructuralmente le cambia al país? ¿Ataca los problemas grandes que tiene el país como evasión, como gasto fiscal, como no cobro, etcétera, de obligaciones tributarias? Y la respuesta es no. El proyecto tributario, en la parte que se refiere a reformas tributarias, se concentra en una amnistía. El 90 o 95% de la reforma es una amnistía tributaria que, por cierto, Liz, ya la hizo el señor Lasso en su gobierno, la hizo el señor Moreno en su gobierno, 2 veces la hizo Correa, y esto comienza a ser un tema reiterativo y repetitivo de perdonar, condonar, olvidarnos el cobro de quienes le deben o están en actividad morosa ante la administración tributaria. Pero si lo han hecho tantos gobiernos, quiere decir que la medida es efectiva. Si lo han hecho tantos gobiernos, la verdad es que significa que el país tiene un sistema de justicia tributario lento, ineficiente e incompetente. Esto no le pasa, por ejemplo, a Chile, porque una vez que la administración tributaria establece la glosa, los jueces actúan inmediatamente, despachan y no se represan las causas judiciales. En el país tenemos represados más o menos 2.700 millones de dólares en litigios de contribuyentes con la administración tributaria. Y estos ven luz, es decir, ven resolución final de la causa a los 5 o 6 años. Uno. Segundo, esto marca un tema de incultura tributaria finalmente, Liz, porque es un mensaje de no cumpla, y si no cumple no se preocupe, en 3 o 4 años posteriores viene una amnistía tributaria y nuevamente le perdonamos, le condonamos intereses. Y 4, me parece a mí que siempre va a ser un tema de discusión en el lado técnico, profesional, académico, si es que hay o no un conflicto de intereses de que el presidente Daniel Noboa presente al país una amnistía tributaria, visto que las empresas de su padre, definitivamente no el señor Daniel Noboa, pero sí las empresas de su padre son quienes más adeudan a la administración tributaria. Al menos hay un serísimo conflicto de intereses que, insisto, ni la academia, ni la rigurosidad técnica, ni moral pueden permitirse y aprobar una reforma de este calado, mi querida Liz. Y puede ser quizás que por eso todavía no se incluye las condiciones ni plazos en ese tema específico de la amnistía y que eso pueda pasar o quedar para el reglamento de la ley. Es un tema todavía más complicado, siendo uno de los puntales de la reforma tributaria esta amnistía, no establece el proyecto de ley quiénes van a estar amnistiados, quiénes. Personas naturales, compañías del exterior domiciliadas en el país, ¿quiénes? 2, ¿qué tipo de impuestos son los que se van a amnistiar? ¿Impuesto a la renta, IVA, impuesto a la salida de divisas, retenciones? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuánto se van a amnistiar? ¿El 100%, el 75%, el 50%? Y esto sí violenta un principio de reserva de ley. En materia tributaria, en la ley tienen que establecerse los procesos, requisitos y condiciones que establezcan el tributo o sus exoneraciones, como en este caso. Por lo tanto, sí adolece hasta de un concepto de errado legal y constitucional haber incorporado una norma de esta magnitud. Y luego, Liz, usted ve todo lo demás que está en el proyecto, que son muy pocas reformas, la verdad, no tienen ningún contenido ni potente, ni eficiente, ni le ayudará al país absolutamente en nada. Entonces, insisto, me parece que puede ser un proyecto que no pasó por la revisión del presidente Noboa y de sus cercanos y se filtró de manera muy ágil. Sé que los tiempos eran complicados, pero realmente es un
un proyecto, una propuesta realmente pequeña, inocua, insulsa, la verdad, para que el país pueda salir adelante. No le permitirá recaudar todo lo que necesita, más aún considerando las cifras rojas que tiene el país en materia económica, pero pretende con esto sí recaudar casi 900 millones de dólares al año, es lo que dice este proyecto, ¿no? Y ahí quiero analizar otros puntos. Por ejemplo, está esta autorretención de los grandes contribuyentes, algo que ya sucede en otros países. Pero eso parte también de confiar, por un lado, en la buena intención que tenga ese contribuyente, o ya estamos listos quizás con el paso de una facturación electrónica para que esto automáticamente se pueda realizar y tener la certeza de llevar ese buen control. Este tema que usted plantea es interesante. A ver, ¿cuánto le va a producir la reforma? Si es que es exitosa la amnistía, porque como ve, lo único que trae nueva recaudación al erario nacional es la amnistía. Si es exitosa esa amnistía, eso va a producir muy poco por todo lo que hemos dicho, adicionalmente un punto. En la reforma, en la amnistía de Lenín Moreno, se estableció que no pueden acogerse a una nueva amnistía en un plazo de 10 años quienes ya se acogieron en la amnistía del 2018. Por lo tanto, todos esos contribuyentes, personas naturales y jurídicas que ya lo hicieron, no lo podrán hacer en esta nueva que plantea el presidente Noboa, y esto es un gran calado. Segundo, hay entre los deudores, y esto explicarles a los ciudadanos es importante, muchos me han escrito y me dicen, pero ¿por qué el SRI no cobra? Y la respuesta es no, sí cobra, sí ejecuta la coactiva. El problema es que las compañías que adeudan ya están huecas, Liz, ya no hay nada de cobrar. Le pongo un ejemplo. Entre los deudores, más grandes deudores del Ecuador está el Emelec, la empresa eléctrica, recuerde usted, ¿no? El Emelec, no el equipo de fútbol. ¿Y qué hay en Emelec? Ya no hay nada. ¿Qué se puede cobrar? Absolutamente nada. Es un ejemplo de muchos que se repiten entre la lista de los morosos más grandes. Es decir, es una cartera mucho hueso, muy difícil, donde no hay recuperación. Y segundo, el tema que usted plantea, ¿cuánto se podrá recaudar? Sí, no llegarán a los 900 millones. Y luego las otras reformas, por ejemplo, de la autorretención de grandes contribuyentes, que sí, efectivamente, es un sistema moderno, eficiente, donde se controla a pocos y se recauda mucho, en vez de controlar a muchos y recaudar poco. Esto más bien es un avance porque el país estaba tarde. Esto ya lo tiene Argentina, Colombia, Chile, Perú. Casi toda América Latina lo tiene el sistema de autorretención de grandes. Y el país lo que está haciendo es avanzando, modernizando. Pero ahí aclaremos una cosa. Esto le da más recursos, más oxígeno, más dinero a las arcas públicas, y la respuesta es no nos da más. Quizás nos anticipa durante todo el año lo que se recibía, 1.100 millones en abril de cada año con el impuesto a la renta. Pero mayor caja fiscal para salir del escenario que nos planteó el ministro Vega, cuando nos dijo que el país está en su peor momento de la historia al referirse en el aspecto económico del país, no se compadece con estas medidas tan pequeñas, tan sutiles que se han presentado en el proyecto. Y entonces ahí uno piensa, parecería, Liz, que no hay una intención de desgastar capital político, no hay una intención de ponerlo el dedo sobre la llaga, los puntos sobre las íes, porque se está priorizando una agenda política con vidas a una reelección del 2025. Y entonces podría ser exitoso quizás esa agenda política. El que no está siendo exitoso es el plan, el proyecto de país y de desarrollo nacional, mi querida Liz. Ahora, dentro de esta propuesta también se dice que las empresas que operen en una zona franca pagarán un 0% de impuesto a la renta y luego una tarifa reducida en los siguientes años. Ya en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, la Asamblea archivó eso. Luego él intentó nuevamente viabilizarlo a través de la Corte Constitucional y tampoco prosperó. ¿Qué puede tener de diferente ahora que pudiera hacer que esto sí sea viable? Es excelente su reflexión, porque no solo que en el gobierno de Lasso 2 veces lo intentó, una vez en el Parlamento y otra vez en la Corte Constitucional, y las 2 les fue rechazada, sino que recuerde también que Lenín Moreno también lo intentó y el Parlamento de ese entonces también lo rechazó. Es decir, ya el inversionista extranjero ya ve que el Ecuador reiteradamente le ha dicho no venga inversión extranjera. Quizá por eso debe ser que en el 2023 vamos a tener la inversión extranjera más baja de la historia del país. Nunca hemos tenido tan baja, siempre ha sido muy baja y paupérrima, no ha superado en promedio 870 millones de dólares. Pero precisamente, este 2023 va a ser el más bajo de la historia del Ecuador. Entonces, hoy se plantea nuevamente por cuarta ocasión en un periodo de 5 años, 6 años, el tema de atraer capitales, generar riqueza, generar empleo, protección del medio ambiente a través de estos centros o estos grandes acopios denominados zonas francas.
Y la América Latina tiene casos exitosos. Colombia es un caso exitoso, revise Uruguay es un caso exitoso, les ha ido, Panamá desde luego es un caso súper exitoso, pero hay otros países que lo han hecho muy mal. ¿Por qué? Porque per se la ley, Liz, la ley cuando se dice voy a atraer o a pedir que vengan capitales, pero no arreglo la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, jueces corruptos que todos los días le espetan una afrenta a la moral de los ecuatorianos, cuando hay esa pugna de poderes permanente en juicios, en reyertas y en algazaras de la Asamblea, sin ningún aporte al país. Créame que el inversionista extranjero no tendrá muchas ganas de venir al país que le presente esas connotaciones. Y finalmente, si bien la zona franca está basada en un régimen de excepción, para que todos los que nos siguen, una zona franca es cuando usted entra al aeropuerto y encuentra esos duty free pequeñitos donde le venden bienes, dulces, etcétera, sin impuestos. Ese es exactamente el concepto de una zona franca grande, obviamente mucho más potente, donde se incorporen industrias, empresas, servicios, tecnología, para transformar sobre todo las materias primas y orientarlas a la reexportación. Pero siempre, como usted dice, basados en un no pago de impuestos. Es decir, si lo hacemos bien y atraemos capitales para que se genere riqueza, empleo y producción, el país gana. Pero si no lo hacemos bien y solo creamos un régimen para que algunos, entre comillas, vivos, utilicen estos regímenes para beneficiarse de la acción tributaria, el país, Liz, perdería aún más. Lo que le quiero significar es que el país necesita para esto un debate serio, profundo, con mucho conocimiento, con mucho desprendimiento político y con mucho amor al país sobre todo, mi querida Liz. Ahí veremos cómo actúa la Asamblea. Ahora, abogado, también está este tema de apostar con esta reforma a la generación de empleo. En el 2018 se puso una tarifa eléctrica preferencial para incentivar a los empresarios a generar empleo. Con la ley Violeta también incentivos para quienes contraten mujeres y equiparar esa igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Ahora incentivos para contratar a jóvenes y también a quienes hayan estado privados de la libertad. ¿Por qué ahora sí los empresarios quizás van a ampliar la oferta laboral a cambio de estos incentivos? ¿Cree que vaya a funcionar? En la rigurosidad técnica y académica, la verdad, las dos reformas, usted dice, la ley Violeta y la ley de migrantes retornados, no le produjeron ningún beneficio en incremento neto de empleo al país. Y anteriormente también teníamos una ley bastante parecida respecto de personas con capacidades especiales. Por lo tanto, realmente estas normas que buscan empleabilidad a cambio de rebajas o descuentos tributarios en el Ecuador han sido absolutamente ineficientes, absolutamente ineficientes. Peor esta donde se exige, por ejemplo, que solo habrá la exención, por ejemplo, de un 20% si alguien emplea a 12 personas. Yo me pregunto cuántas compañías en el Ecuador están en la capacidad de emplear 12 personas y no por obtener un beneficio tributario, no, Liz, no, amigos. Alguien emplea porque el círculo económico está funcionando, es decir, la demanda si presiona, está activa, requiere demanda, paga, no hay la morosidad del sistema financiero, nos inyecta de capitales, podemos mover y hacer que circule esta rueda económica. Mientras el ciclo económico no funcione, podemos otorgar todos los beneficios tributarios del caso y finalmente no será eficiente para generar empleo. Y dos, Liz, lo que usted sí dice es algo importante recordar al país. Estas recetas ya las hemos aplicado desde hace 40 años. Deducción o reducción para sectores de turismo, sectores agrícolas, sectores ganaderos, sectores de servicios tecnológicos, bueno, una cantidad que al punto que en un momento llegamos a tener 71 sectores o subsectores de la economía exonerados. Claro, entonces la recaudación del país se vio disminuida. Esto no dice un proyecto de desarrollo nacional. Lo que yo cuestiono siempre es, no exijo que sea bueno o malo, hay que exigir que haya un proyecto de desarrollo del país. Y tal como está el proyecto enviado a la Asamblea, realmente se ve que ahí no hay esencia, ahí no hay condumio, ahí no hay plan ni programa de desarrollo. Y eso sí me preocupa, mi querida Liz. Gracias, abogado Santamaría, por su análisis esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muy buen día, Luis. A las 7:42 de la mañana vamos a una pausa y ya regresamos con más.